Entonces, ¿qué católico? ¿Qué puede leer el mundo cuando yo hablo de católico? ¿Qué lee el mundo cuando me ve a mí diciendo que soy católica y soy chismosa, mala trabajadora, una envidiosa, vivo intrigando, destruyendo? Eso es lo que en la eternidad vamos a ver, la huella que hemos dejado cuando hemos pasado por la tierra. Y esto era el dolor de estas almas que estaban ahí, la huella que dejaron, cada persona que humillaron, cada persona que maltrataron, cada persona a la cual hicieron daño. Esos eran sus tormentos a ellas. No solo el bien que no hicieron, sino el mal que le hicieron a los demás. Yo no me puedo quedar con ellos porque yo sigo bajando. El único descanso que tenían estas almas era cuando el sacerdote... ¿Saben cuánto descansan ellas? Lo que se demora el sacerdote en coger la santa hostia a Jesús, su corazón, y levantarlo y tenerlo ahí y bajarlo. Eso es lo que descansan las almas. Cuando lo levantan, ellas descansan de sus tormentos porque toman del agua que brota del corazón de Cristo. Y cuando el sacerdote baja la Eucaristía, empieza de nuevo el tormento. Cuando el sacerdote nombra a las almas del purgatorio, las manos de Cristo, que son las manos consagradas de ellos, al nombrarlas, toman esas almas, las levantan y las meten al cáliz de la salvación. ¿Cuál es el cáliz de la salvación? No, la copa. ¿Y la copa qué es? El corazón abierto de Cristo. Cuando esas almas son sumergidas en el corazón de Cristo, y al sacarlas salen un poquitico más vestidas, pero un poquitico más vestidas del Cordero de Dios. Si ellas no están vestidas del Cordero, ellas no suben al cielo, porque sin santidad nadie ve el rostro de Dios. En la medida que ellas van siendo más Cristo y menos ella, más Cristo, menos ella, más Cristo, menos ellas, van subiendo. Y cuando ya están totalmente cristificadas y vestidas del amor de Dios, ya pueden subir al cielo porque ya han sido totalmente vestidas del Cordero. Yo sigo bajando, me encuentro en unos pantanos. En esos pantanos fue para mí terrible ver quemándose a esas almas. Veo a mi papá quemándose en un pantano de esos. Yo grité a mi padre y él gritaba: el adulterio, el adulterio, el adulterio. Papá en la vida terrena decía que eso no era pecado porque él era macho. La cultura de esa parte de mi país, bueno, en casi todo mi país, forman a los hombres machos. ¿Y qué es macho? El mujeriego que le muestra a los amigos cuántas mujeres se puede acostar, y el que con sus manos se defiende y puede tumbar hasta un toro de un golpe que le den aquí. Esa era la formación de mi papá. Ese era el macho, el que toma y no se deja tumbar y dura 3 días tomando y compite con los otros a ver quién tumba a quién, y eso se les vuelve como signo de fuerza, de valor. Esa es la cultura de ahí, de esa parte de mi país, bueno, y casi todo mi país. Menos mal que gracias a Dios aquí en Chile no se ve eso. Esa risa me preocupa. Cuando yo veo a mi papá, mi padre, su tormento terrible era ver allá no existe el tiempo, todo es un eterno presente. Tú te mueres, cuando ustedes se mueran se van a dar cuenta que no existe el tiempo y que toda la eternidad está en un instante, y en esa eternidad usted se va a dar cuenta usted qué hizo por el paso de la tierra, y cómo ese paso por la tierra qué cambió, para bien o para mal. Todos lo vamos a ver. Mi padre en ese eterno presente gritaba y se retorcía. Su mayor tormento, ¿cuál era? Su mayor tormento era ver cómo sus hijos varones repetían el mismo patrón de conducta que él había imprimido en nosotros, en su paso de vida terrena. Cada vez que mi papá se emborrachaba, se acostaba con otras mujeres, después llegaba 2, 3 días tomado, dando golpes, después no se acordaba de nada porque le pasaba la borrachera. Eso a él se le olvidaba, pero a un niño jamás
se le olvida lo que vio. Y él veía a mis hermanos haciendo exactamente lo mismo, acostándose con otras mujeres, emborrachándose, tomando, trabajar fuertemente de lunes a viernes para viernes, sábado y domingo tomar y gastarse en el dinero de sus hijos, del desarrollo, de salir de la pobreza, de caminar hacia mejores condiciones de vida, porque todo se iba en borrachera. Esto era el tormento de papá. Y mi papá se quemaba cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa. Aquí él se sentía orgulloso porque decía, igual de varoniles a mí. Pero allá veía la verdad y las consecuencias de su pecado. Yo no me pude quedar con él porque yo bajaba, pero yo lo oía cuando él gritaba y decía, gracias Señor, gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que me diste por esposa, yo me salvé. Papá casi nunca comulgó. Él iba a misa, sí, los domingos, pero él no comulgaba, entonces él no tenía casi vestido, por eso estaba casi como una babosa ahí metida entre ese pantano, no tenía estructura, no estaba vestido de cordero. Yo sigo bajando. Cuando llego a las partes bajas veo el horror y el sufrimiento de las personas promotoras del aborto, veo el terror de personas que habían alcanzado el perdón de Dios porque se habían acogido a la misericordia de Dios, pero no habían hecho nada por reparar su pecado. Veo cuántas mujeres habían aconsejado abortos a sus amigas y ellas, de esa palabra con la cual mataron a un niño, ya veían cómo fue asesinado ese niño, si iba a ser una niña, si iba a ser un niño, si ese niño fue descuartizado, partido a pedazos por el médico, quitado pedazos de piernas, brazos, o lo quemaron con sal, el grito del bebé, el niño. En el momento de que se une el óvulo y el espermatozoide, Dios sopla su espíritu, hay una explosión y el niño tiene un alma adulta, madura, plena inteligencia, sabiduría. Así sus células biológicas hasta ahora se están dividiendo. Él ya es una persona que tiene un proyecto de Dios, un plan de Dios, ya tiene una misión de Dios. Y el niño, así tenga un segundo fecundado, cuando la mamá lo lleva a matar, el niño grita de dolor y sufre. Y cuando una mamá lo están abortando, ya el niño lo están matando, así la mamá esté anestesiada, al niño le duele y el niño grita porque al niño no le coge la anestesia. Es un sacrificio diabólico, es lo que ha llevado a la humanidad a hundirse y a perder la imagen y semejanza de Dios y tomar la imagen y semejanza de la bestia, saliéndose del orden establecido por Dios para con el hombre y destruyendo algo tan santo como es la familia. El aborto es causante de tantas pobres personas homosexuales, lesbianas, que Dios ama muchísimo y les ocasiona tanto sufrimiento al Señor en la cruz. Ver cómo la humanidad se ha vuelto pedazos y cómo esta humanidad mata a sus propios hijos. Ya después de esto no sigue nada. Si usted es capaz de matar a su propio hijo, ¿ya qué más sigue? ¿Va a tener compasión de un pobre, de un enfermo? Es impresionante lo que es mancharse las manos con la sangre del bebé. Estas personas que aconsejaron aborto, ellas veían la misión de ese niño o de esa niña, si se iba a casar, si iba a tener hijos, y no se mata un niño, se mata una generación, un proyecto de Dios. Lo que más mata Lucifer son los sacerdotes y las religiosas. ¿Por qué? Porque ellos están abiertos en su corazón. El diablo sabe ver qué niño y qué niña está abierto en su corazón. Esa herida se llama marcados por Dios, se llama herida de amor, ungidos por el Padre. Desde lo profundo del Padre, Papá Dios se regala a sus sacerdotes
porque el sacerdote no es un hombre cualquiera. El diablo nos ha hecho pisotear, escupirlos, hablar mal de ellos. ¿Por qué? Porque no hay criatura que más odie el diablo que un sacerdote. ¿Y por qué? Porque el diablo es envidiosísimo y él envidia que Dios lo ha llamado tanto a ese hombre que va a ser sacerdote, que le abre el corazón y nace de corazón abierto. ¿Qué es eso? Es herido de amor por el Espíritu Santo. Cuando ese niño nace y ya es un seminarista y la iglesia impone las manos sobre ese sacerdote, sobre ese seminarista, hay una explosión tan grande del Espíritu Santo, tan grande, que el corazón del sacerdote se une al corazón de Cristo. La herida del sacerdote se hace una herida con la herida de Cristo, que se convierte ese sacerdote en un cáliz donde va a estar el corazón de Cristo. Santo o pecador, ojalá todos sean santos. Para la santidad del sacerdote no depende solo de ellos mismos, depende de la oración de la comunidad que tiene que orar para cuidar a ese sacerdote. Cuando este sacerdote confiesa de su corazón abierto, sale Jesús sangrando, entra al alma putrefacta, llena de pecado, desfigurada, porque a medida que pecamos perdemos la imagen y semejanza con Dios y nos vamos pareciendo a la bestia, al demonio, vamos perdiendo el amor, la ternura. Un alma es como un vaso, yo siempre lo explico como un vaso. Ese vaso está lleno del amor de Dios. Cuando infunde el Señor el Espíritu, nos infunde su amor. Cuando esa almita, al nacer, esa persona la bautizan, el Espíritu Santo toma nuestra alma, nuestro espíritu y nos mete dentro del corazón de Cristo. Y cuando el sacerdote está echando el agua, nosotros somos sumergidos en el fondo del corazón de Cristo, en el lago de agua viva. Allá hay una explosión grandísima, como que salimos de una oscuridad horrible. Cuando salimos de allá, salimos vestidos de Cristo. Cuando el sacerdote pone la cruz aquí, una nube de Papá Dios de fuego, como una nube blanca, toma las manos del sacerdote y nos marca aquí en la frente, hijos de Dios, pagados a precio de sangre. Cuando los padres dan el nombre es muy importante, porque el nombre es un caminar de amor, no que se llama Anacleto, no que se llama Pedro, y empieza uno con y como una relación de amor de una pareja, dándole el nombre a su hijo por amor. Y viene ese amor de esos papás, lo toma la iglesia y marca allá con la sangre del cordero el nombre de su hijo, y ese nombre de ese niño queda marcado en el libro de la vida que Dios nos abre después con el nombre de nosotros, y los vestidos del alma quedan blanquiticos iguales a Cristo. Cuando uno peca, entra un pecado chiquito, una mentira pequeña o algo, y entra. Ahí se forma un huequito donde empieza a salirse un poquito el agua que está dentro del vaso, el amor de Dios y el amor al prójimo. Pero si usted le echa una bola grande de barro, ya se desborda, se va desbordando y se va saliendo el amor. A medida que más pecamos, menos amor tenemos a Dios y menos amor al prójimo, más indiferente es el corazón. Y cuando un alma no se confiesa, queda un poquito de agua barrienta adentro, que se llama egoísmo, egocentrismo. Yo solo quiero mi bien, yo solo quiero servir. Si usted no me da placer, se va, porque yo quiero que todo el mundo me sirva, que todo el mundo me dé placer, que todo el mundo me dé gusto, y pierde a que nos envió Dios, a no pensar en nosotros mismos, sino en amar a Dios y amar a los demás, servir a los demás. Yo quiero su bien, yo quiero que usted sea feliz, yo quiero ayudarlo, yo me quiero acercar a su sufrimiento. Eso es lo que quiere Dios. Y el diablo, que quiere que usted se quede encerrado en el pecado y usted solo piense en usted mismo. Si usted no busca a Dios, el poquito agua que queda se seca y queda el corazón de piedra, insensible, indolente. Ahí sí no le interesa nadie del sufrimiento de afuera. Usted escasamente ni se da cuenta que vive, es más, termina odiando su propia vida.
no siente amor ni compasión porque está muerto en el pecado, tostado, lo dejan ahí totalmente petrificado. Perdón, pero si el alma viene a confesarse, usted no se imagina la guerra que hace la Virgen con los santos para que usted vuelva a la gracia, para que usted vuelva a sentir esa paz interior que solo da Dios, para sentir ese gozo que solo da Dios. Cuando un alma se confiesa, viene y cuando está haciendo la fila para confesarse, son millones y millones de demonios buscando que uno cometa pecados de sacrilegio y haga una mala confesión. Son millones de demonios que están buscando que usted, que le dice uno el diablo cuando se va a confesar, no le diga eso al cura, no le da pena, además él lo conoce, usted cómo le va a decir que usted está haciendo eso, y empieza el diablo, ¿para qué? Para quedarse ahí adentro y hagamos mala confesión. Una confesión bien hecha, del corazón del sacerdote sale Jesús sangrando, entra al alma putrefacta y arranca todos esos pecados en una ternura, lava el alma con su sangre y el alma queda limpia, en paz. ¿Por qué? Porque el pecado son criaturas y esas criaturas pesan, dan angustia, enferman la carne, aumentan la acidez, cambian el pH de la persona. El pecado hace un peso impresionante. Una buena confesión, no solamente el alma vuelve a la vida, sino que el cuerpo, muchas enfermedades se sanan. ¿Ustedes se imaginan estar cargando todo el tiempo en un pecado, cuando Dios nos quiere libres y el diablo nos quiere esclavos? ¿Qué nos da el diablo? Deleites, placeres, chévere, gustoso. ¿Por qué? Porque nos quiere tener anestesiados ahí para habitar en nosotros. En un hotel de 5 estrellas, nosotros el feliz, en lugar de estar en el infierno, está feliz anidando en nosotros, a través de la masturbación, del adulterio, tantas cosas, y él va aquí. Pero cuando el alma se confiesa, el alma queda limpia, en paz. Cuando el alma queda limpia y en el momento en que el sacerdote está imponiendo las manos y dice, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados son perdonados. En ese instante el alma es tomada por el Espíritu Santo y elevada al trono de la misericordia. En el centro está el alma, a la derecha está Jesús, a la izquierda está el demonio. Jesús arranca el pagaré que le hemos firmado al diablo. Nos abraza y grita, es mía, he pagado con mi sangre. Mire, una confesión bien hecha y el diablo se retuerce del odio. ¿Saben cuál es la envidia del demonio? Con todos los poderes que tiene. Y nos envidia a nosotros, que somos criaturas. ¿Y por qué? Porque cuando uno come el cuerpo de Cristo, hay una explosión tan grande del alma, de nosotros, que Cristo nos pone a palpitar en su corazón y en nuestro corazón palpita Cristo, y Cristo nos va vistiendo de Él y nos va cristificando, y las vestiduras del Cordero. Imagine uno pecador, miserable, y peca, y sin embargo Dios lo perdona, y cuando usted come el cuerpo de Cristo queda vestido de Cristo. Esa vestidura es lo que más odia el demonio. El demonio se retuerce de envidia que usted tenga las vestiduras, y él lucha con toda su potencia para desvestir su alma y quitarle las vestiduras del Cordero. Ese es el odio. Pero tener las vestiduras no es, ay, qué bonita estoy vestida. No, tener las vestiduras significa que usted es otro Cristo, que se tiene que acercar al dolor y al sufrimiento de sus hermanos, que genera un movimiento, que usted establece, esta es mi fe y mi fe la defiendo, esta es mi creencia y la creencia la defiendo, y muestra a la sociedad que es una sociedad cristiana. Eso es el cristiano. Yo, cuando estaba viendo a esas almas que mataron a sus hijos, o aconsejaron abortos, ellas se lamentaban de haber matado tantos santos sacerdotes, y se lamentaban de haber matado las esposas de Cristo, las religiosas que deberían de tener llenos los conventos, que deberían de estar orando como para rayos por nuestra conversión. Y cuando yo sigo bajando, llego a una parte horrible, plana. Eso es vivo, y cuando se ruge y se abre una boca, y esa boca
me succiona y yo me voy de cabeza en ese hueco. Cuando yo me voy de cabeza en ese hueco, miro en el fondo otra boca cerrada. Entre la boca de arriba y la boca de abajo había un horrible hueco. Cuando yo estoy entrando, yo sabía que se iba a abrir la boca de abajo. Y si se abre la boca de abajo y yo entro de allá, nadie vuelve, ya nadie vuelve. Ahí sí es totalmente irreversible, no hay retorno. Pero cuando yo estoy entrando, San Miguel Arcángel me coge de los pies. Cuando San Miguel me coge de los pies, mi cuerpo entra en ese hueco. Pero yo estaba sostenida arriba de los pies. Se botaron sobre mí un montón de terribles, aterradoras criaturas. Me quemaban esas horribles criaturas, pero me quemaban. Si alguien puede hablar de dolor de quemadura en el cuerpo, en ese instante era yo, porque yo estaba quemada por dentro y por fuera. Pero les digo que esas quemaduras no son nada al terror de las quemaduras de esas criaturas que se me pegaban como sanguijuelas, me jalaban, querían que me soltaran. Yo me sentía como un pedazo de carne y un montón de lobos hambrientos a quererme desgarrar y llevarme. Aterrador. Yo no le deseo a nadie que muera en pecado mortal, a nadie. Miren, cuando yo me muevo de un país a otro, yo voy, sí, porque Dios me mandó, sí, Él me dio esa misión. Y les digo la verdad, al principio yo iba porque me tocaba, porque Dios me mandó, pero yo no quería, porque yo tenía mi mundo, el mundo en el que yo me movía, y yo sabía que eso era morirme a mi mundo, hablar de Dios. Y la verdad, al principio me acobardé mucho, pero yo iba porque el Señor me había mandado. Pero en el camino, Dios me fue regalando su amor, el amor por las almas. Y a mí me aterra pensar que alguien muera en pecado mortal. A mí me aterra pensar que alguien se condene, me aterra. Si fue tan aterrador llegar hasta donde yo llegué, que no era el infierno, ¿qué será el infierno, Dios mío? Qué anestesia tan terrible nos pone el demonio. Cuando yo estaba en ese terror, donde me jalaban esas horribles criaturas, yo al principio quería defenderme como siempre lo hacía y empecé a decir: ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado. Yo le daba mercado a los pobres y saqué muelas gratis a los necesitados. Y en ese desespero empecé a gritar: ¡es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí! Ahí sí decía que era católica. Cuando yo estaba en ese hueco, me acordé del sacerdote que me dijo que el diablo no existía. Me acordé del sacerdote que me dijo que el infierno no existía. ¿Saben? Yo digo, ¿de qué vale el dinero? ¿De qué vale la ciencia? ¿De qué vale todo lo que tenemos si vamos a perder el alma? No vale de nada. Todo se queda. Uno puede ser el hombre más rico del mundo y el dinero se queda. Uno puede ser el hombre más inteligente y ahí queda. Todo se queda. Y qué triste ver que uno se va a ir para el infierno porque en la vida terrena no aceptó la misericordia de Dios. Cuando yo estaba ahí, en el primer escalón veo a mi papá. 4 escalones más arriba veo a mi mamá. Cuando los veo a ellos, con dolor empecé a gritar: papitos, mami, papitos, por favor, sáquenme de aquí. Mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando les grito que me saquen de ahí, mis padres me miran. Cuando mi papá me ve, yo nunca en mi vida vi llorar a mi papá así, con ese dolor. Mi padre grita, un grito desgarrador que le salió de lo profundo. Y él grita: ¡no, Señor! ¡Mi hijita, no! Señor, mi hijita, no. Señor. En ese instante yo me doy cuenta que no me podían sacar de ahí. Pero me di cuenta de algo que ustedes se van a acordar de mí. Todos los
padres vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Todos le vamos a responder a Dios por el hogar y por la formación que le hemos dado a nuestros hijos, todos. No importa si se muere primero el hijo o primero el papá. Todos vamos a estar en el eterno presente de Dios. ¿Qué le vamos a mostrar a Dios? ¿Quién responde más duro entre el papá y la mamá? El hombre responde más gravemente delante de Dios en el juicio. ¿Qué le dejó en el corazón a su hijo con la autoridad y el poder que Dios le dio en sus manos para dejar una huella profunda en el corazón de sus hijos? Los hombres tienen un callado amor y autoridad de Dios Padre. ¿Para qué? Para amar y proteger a su mujer, para acompañarla. ¿Para qué le da ese poder Dios, esa autoridad? Para formar hijos de Dios, para imprimir en ellos el evangelio, enseñarlos a amar a Dios y amar al prójimo y trabajar con los talentos que Dios le dio para establecer la civilización del amor. ¿Quién sin un padre enseña a desarrollar a sus hijos los talentos? ¿Quién sin un padre le enseña a su hijo que no nace para sí, sino para el bien de una sociedad y para alabar a su Dios que le ama? El padre que es el evangelizador de sus hijos, que imprime en sus hijos esa potencia de ese amor en el corazón de sus hijos, que le enseña a orar, que le enseña a vivir en la misericordia de Dios. Mi papá pensaba que eso era obra de mujeres. Mi papá pensaba que lo que le correspondía era llevar la comida, enseñarnos a ser trabajadores, a ser honrados, a que fuéramos luchadores. Papá decía: hijo, la pobreza tiene una ventaja, desarrolla los talentos. Cuando se tiene todo se vuelve parásito, pero cuando se es pobre se necesita desarrollar los talentos para sobrevivir y tiene que ser trabajadora, tiene que ser honrada. Todos nos decía esto y eso estaba bien, pero a mi papá se le olvidó que teníamos vida eterna y que eso no era solo obra de mujeres. Y él pensaba que la que enseñaba a rezar y a hacer la comida era mi mamá, y esto era su gran dolor allá en la eternidad. Este era su gran dolor, ver a su hija de cabeza al infierno. Y el ver qué hizo por esa alma, esa hija que amó tanto, que se sacrificó siendo pobre para darle un estudio, para hacerla una profesional. Pero es que no solo era eso, él sí me tenía que hacer profesional y enseñarme a trabajar, pero él me tenía que mostrar lo trascendente, que yo nacía para una vida eterna, y que él tenía que amar y respetar a mi mamá. Y él la amaba, pero a su manera. Y para él no era un irrespeto tener otras mujeres, porque él pensaba que eso era ser hombre. Cuando veo a mi mamá tenía mucha paz. ¿Por qué? Porque ella lo dio todo. Ella nos enseñó a orar, ella nos hablaba de Dios, ella nos buscó darnos un hogar bonito, a pesar de la situación de pobreza, de hambre. Y nos mostraba siempre el bonito rostro de Dios. Y ella tenía paz. ¿Por qué? Porque una mujer es un vasito, es un vaso donde se derrama la ternura de Dios, donde se derrama el Espíritu Santo. El hombre es autoridad, amor y claridad, así en los criterios es muy claro. La mujer es más emotiva, más sensitiva. Y ella, ¿qué hace la mujer? Ella, cuando está abrazando a su hijo, Dios está abrazando en ella. Cuando ella le está dando el seno, le está dando el Espíritu Santo, no solo le está dando leche. La ternura de esa mamá que imprime niños sanos, niños que sienten el amor de Dios. ¿Cómo lo siente? Con su presencia, con su ternura, con la dulzura, cuando le preparan los alimentos, cuando lo abraza, cuando ora con él, cuando lo escucha. Y este lindo complemento se llama hogar. Este lindo santuario doméstico se llama hogar. Y tanto es importante el hombre como la mujer. Qué pecado tan grande delante de Dios que un hombre crea que es buen papá porque le pasa el dinero a su hijo y lo saca el domingo a comer helado. Eso lo puede hacer el lechero sin ser el papá. Pasar el dinero y sacarlo el domingo a comer helado. No, papá es la presencia, la persona que se da y se entrega en ese hogar y entrega su vida formando hijos para Dios y para servir y amar a la sociedad.
Yo, cuando veo el dolor de mis padres, mi mamá no lloraba, mi mamá oraba. Ella me miraba ahí y oraba y miraba arriba. Yo le digo a estas mujeres, ustedes tienen que ser santas. El diablo a través de los medios de comunicación nos han dicho que ser mujer es tener senos lindos, cola bonita, cintura chiquita y acostarse con todo el mundo. Es hora de volver a Dios. Nuestros hijos lo necesitan, nuestros esposos lo necesitan, nuestros papás lo necesitan. Mujeres que oran y viven la vida en Dios y dan la ternura de Dios a su marido, a sus hijos. Es ser atentas, ser cariñosas, darse, entregarse. No como lo fui yo, que mi mamá me decía cuando me iba a casar, hija, usted a su marido lo tiene que consentir, darle besos, ofrecerle un juguito tan pronto llega, consentirlo y cocinarle lo que más le gusta, pasarle las chancletas, hija. Y yo decía, se las pongo en la cabeza. ¿Yo por qué me voy a humillar y yo por qué voy a andarle cocinando a un desgraciado? ¿Acaso soy su manteca, soy su sirvienta? Pues no, yo para eso estudié. ¿Qué se cree? Yo no voy a hacer lo mismo que hizo usted, olvídelo, mamá. Estaréis sirviéndole a todos y mantequeándole a todos, olvídelo. Pues ¿saben qué perdió mi marido? Perdió la unción que tenía en mis manos para prepararle los alimentos. Perdió mi marido esa esposa que al consentirlo, obediente a Dios, le hubiera ayudado a caminar más rápido, a salir de ese pantano de oscuridad. ¿Y qué me llevó a mí? La soberbia. Y mi mamá me decía, no hay nada más lindo que una mamá que esté pendiente de sus hijos. Yo decía, no, yo no estudié para crear muchachitos. Y eso lo puede hacer una empleada. Una empleada jamás puede besar a su hijo como usted lo besa. Una empleada jamás puede abrazar a su hijo como usted lo abraza. Una empleada jamás le podrá dar comida a su hijo, pero nunca como la comida que le hubiera hecho usted de sus manos, que estaban llenos de la unción de Dios, porque somos vasos del Espíritu Santo. Y esto fue la diferencia entre el hogar de mi mamá, pobre, pero una papa, así fuera un pedazo de papa que mi mamá hacía, sabía delicioso. ¿Por qué? Porque lo hacía con oración, con dulzura y pensando que ojalá le gusten a sus hijos y bendiciendo y todo eso. A mí cuando no me iba la empleada y me tocaba hacer un pedazo de carne, yo, ay, maldita vida, tener que fritarle a un desgraciado de eso, y él porque no cocina. ¿Cuántas maldiciones? ¿Qué sale del corazón? Usted mira lo importante que es el corazón de una mujer. ¿Quién había sostenido una sociedad machista tantos años sin que se desmoronaran las santas mujeres, sí, maltratadas y pisoteadas? Y eso es un grave pecado del hombre contra Dios, haber maltratado a las santas mujeres, porque de tanto maltrato y tanto abuso terminamos formándose una monstruosidad. ¿Qué monstruosidad las feministas que somos ahora? Monstruos, asesinos de nuestros propios hijos, verdaderos monstruos. Criminales, sin amor a nuestros hijos, sin amor a nada. Se nos va la vida pensando en ser flacas, en ser sensuales, en acostarnos con los tipos y tener placer. ¿Qué pasó con las santas mujeres? Con las orantes, con esa mamá que miraba arriba y era consolada cuando veía a su hija en ese hueco, que tenía esperanza contra toda esperanza mirando a Dios, el rostro de Dios. Cuando yo veo a mis padres sufriendo, grito de nuevo, soy católica, por favor, sáquenme de aquí. En ese instante, una hermosa voz, todo lo llena de paz. Y me dice esta voz, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¿A qué matan? Yo solo sabía que eran 10. Yo solo sabía que eran 10 mandamientos, era lo único que me acordaba de las clases de catecismo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, ya sé, voy a hablar del primer mandamiento, que ese sí me lo sé. Y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas mis máscaras se cayeron al piso, la hipocresía, la falsedad, la mentira, toda esa construcción que hice de mí misma, de tanta falsedad, de tanta mentira disfrazada de una falsa compasión por las mujeres. Y cae todo esto.
Y me dice, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Ese Dios que te llevó allí. Tu Dios, el dinero. Y yo grité, ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra estoy en bancarrota, llena de deuda, le debo a todo el mundo. Mi marido había tenido dinero, pero en mi país, lamentablemente, la violencia y la injusticia y todo esto llevó a una historia muy triste que yo les clamo a Dios que su país nunca vaya a vivir. La violencia donde un hermano se mata contra otro hermano, donde un hermano quiere